Bienvenidos a Ver del Monje, el hogar de las historias que inspiran, que transmiten motivación para una vida positiva, pero también relatos que invitan a la reflexión y merecen ser profundamente contemplados. En la ardiente tierra de la península mediterránea, el sol parecía una espada de fuego que cortaba el cielo cada día, quemando toda esperanza que quedaba en una tierra que no veía llover desde hacía mucho tiempo. Allí fue donde vivió casi toda su vida el señor Elías, un anciano delgado, con manos encallecidas como corteza seca y unos ojos profundos de quien ha visto al tiempo pasar como arena entre los dedos. Vivía en una casa de piedra tambaleante, cada ladrillo marcado por el viento marino. Por el tiempo y por sueños que nunca llegaron a tomar forma, no había nadie a su lado, salvo Miguel, un burro viejo, de pelaje gris con manchas blancas y orejas caídas, como si escuchara cada suspiro de la tierra. Miguel no hablaba, pero parecía entender cada susurro de Elías, palabras que él ya no compartía con nadie más que consigo mismo y su silencioso compañero. Cada mañana, Elías se levantaba cuando el cielo aún no había clareado. Encendía el fuego con ramas secas recogidas entre las rocas, cocinaba una papilla aguada, y comía en silencio junto a Miguel, con la mirada fija en la colina, donde la tierra árida yacía como un niño flaco y hambriento de leche. Allí había sembrado algunas semillas de naranjo, pero solo unos pocos brotes débiles habían surgido para luego secarse bajo un sol que parecía quemar toda forma de vida. Elías había sido un talentoso alfarero en una ciudad portuaria a más de 100 millas de distancia. Pero tras una tragedia, su esposa murió en una epidemia, y su taller fue destruido en un motín. Lo dejó todo atrás, llevándose consigo a Miguel y una bolsa de semillas de naranjo que su esposa había atesorado como el último regalo que le dejó. Le dijo a Miguel al llegar por primera vez a aquel lugar: «Vamos a plantar un huerto de naranjos. No para vender, sino para ver brotar la vida donde ya nadie cree en ella». Aquel lugar no tenía agua subterránea. El pozo estaba seco. La lluvia apenas caía en gotas, como una cruel burla del cielo. Pero Elías no se rindió. Cada día cavaba la tierra. Quitaba hierbas, removía piedras. Miguel le ayudaba a transportar pequeños barriles de agua desde un arroyo a más de 4 kilómetros de distancia, donde el agua apenas goteaba. El camino era accidentado, polvoriento y caluroso, pero Miguel nunca se quejó. A veces Elías sonreía, acariciaba su lomo y murmuraba: «Eres más fiel que muchas personas». Pero uno a uno, los brotes que Elías plantaba morían. Las pequeñas plantas de naranjo, apenas verdes por unos días, eran quemadas por el sol hasta convertirse en cenizas. Las semillas se agotaban. La esperanza en sus ojos también. Ya habían pasado más de 3 años desde que puso pie por primera vez en aquella tierra, pero el jardín seguía siendo solo un terreno seco y agrietado, con algunos postes de bambú podridos y las marcas de la azada impresas como huellas de un soñador obstinado. Algunas noches, Elías no dormía. Se recostaba junto a Miguel, escuchando el viento azotar las grietas de las rocas, como si pudiera oír la voz de su esposa susurrándole al oído: «No sueltes la mano, Elías. La vida necesita que alguien crea en ella primero». No era un hombre supersticioso, pero esas palabras lo perseguían. Cada vez que se preparaba para empacar sus pocas pertenencias e irse, se encontraba con la mirada de Miguel, paciente, serena, como diciéndole que aún no era el momento de abandonar aquella tierra. Una mañana cualquiera, el sol seguía implacable, el viento seguía seco, Elías se paró en medio del terreno agrietado. No tenía semillas que sembrar, ni agua para regar.
Solo tenía sus manos encallecidas y un corazón que aún latía por algo que no podía nombrar. Se quedó en silencio un largo rato, con la mirada al este, donde el sol se alzaba como una chispa sagrada. Luego acarició suavemente la crin de Miguel y dijo en voz baja: «Si hoy no cambia nada, quizá ha llegado el momento de marcharnos». Miguel resopló suavemente, como en señal de protesta, y luego bajó la cabeza a mordisquear unas briznas de hierba seca al pie de la cerca de piedra. Elías se acercó al tronco del naranjo más viejo que había plantado, un árbol enclenque, que no llegaba ni a la altura de sus rodillas, con hojas marchitas, el tronco agrietado, que parecía haber muerto hacía mucho tiempo. Pero lo extraño fue que esa mañana, en una de sus ramas, había brotado inesperadamente un retoño verde. Elías se quedó paralizado. Con manos temblorosas tocó el brote, temiendo que al más leve contacto se desvaneciera como un sueño. El brote era sorprendentemente fresco, como si contuviera el aliento de una lluvia caída en algún rincón del cielo, y justo debajo de ese brote, como un milagro inexplicable, había una diminuta naranja, de color verde claro, que acababa de nacer de una rama que todos creían muerta. Elías miró a Miguel, con los ojos llenos de lágrimas. Miguel solo estaba allí, en silencio, pero con una mirada que sonreía. Elías no sabía si aquello era un milagro, o simplemente una recompensa final de la tierra y el cielo por su paciencia loca. Pero si sabía una cosa, no podía recoger esa naranja por codicia, sino que debía cuidarla con todo lo que le quedaba: agua, tiempo, esperanza y amor. Le construyó una pequeña jaula de bambú para protegerla del viento. Cada día vertía las últimas gotas de agua que le quedaban en la raíz del árbol. Al comer, dividía su ración de gachas, la mitad para Miguel, y la otra mitad para cambiarla por un poco de sal y hierbas en el mercado del pueblo lejano. Poco a poco, la pequeña naranja pasó del verde claro a un amarillo brillante. Emitía un aroma suave, no fuerte como las naranjas tropicales, sino refrescante, como una mezcla de brisa marina, sol cálido y el polvo del tiempo. Era un pequeño pero firme milagro que le decía a Elías: tu sueño no ha sido en vano. Aunque fuera solo una naranja. Aunque nadie más que Miguel creyera en ello, pero para Elías, una sola naranja era suficiente para comenzar un huerto de naranjos, y esperó, sin saber qué vendría. Pero no abandonó ese lugar. Cada mañana, cuando los primeros rayos de sol tocaban el tejado gris cubierto de polvo y musgo de la casa de piedra, Elías salía al jardín apoyado en su bastón, con la mirada fija en el único naranjo, el árbol milagroso que había brotado de un cuerpo que parecía muerto. Aquella naranja dorada era como una pequeña lámpara brillante en medio de la oscuridad implacable de la tierra seca. No la recogía. No porque no tuviera hambre, ni porque esperara a que madurara del todo, sino porque, para Elías, era el último susurro de la tierra y el cielo, la prueba de que el sueño del huerto de naranjos que había llevado consigo toda la vida no era una locura. Observaba la naranja cada día. Iba engordando poco a poco, su piel lisa brillando bajo la luz del sol. Un perfume dulce y delicado, como el de las naranjas del Mediterráneo, se esparcía cada vez que el viento pasaba. Elías no pensó que podría amar tanto a algo sin alma, pero veía en esa naranja una parte del alma de su esposa, de Miguel y de él mismo, fragmentos remendados de quienes no se rindieron ante la dureza de la vida. Y entonces, esa mañana, cuando el sol apenas asomaba detrás de las rocas al este, oyó pasos desconocidos, suaves, débiles, pero lo bastante claros para que Miguel alzara la cabeza y soltara un leve suspiro. Elías salió, aún con la olla de barro con gachas aguadas en la mano.
En el camino polvoriento que llevaba a la colina apareció un niño delgado, de unos 9 o 10 años, con el cabello rizado y enmarañado, ropa sucia, y los pies descalzos y agrietados. Su rostro estaba cubierto de polvo, pero sus ojos eran sorprendentemente puros, como si nunca hubieran visto la maldad. El niño se quedó allí, en silencio, mirando a Elías sin decir palabra. Solo cuando Elías se acercó, el niño se sentó en el suelo, jadeando, con las manos abrazando su estómago vacío. ¿De dónde vienes?, preguntó Elías con voz ronca. Del límite oeste, donde el río se secó y el pueblo se quemó, respondió el niño tras un momento de silencio. He caminado 10 días. No queda nada para comer. Ya no queda nadie allí. Miguel se acercó, rozó con la cabeza el hombro del niño y luego le lamió la mano delgada y huesuda. Elías se sentó, abrió la olla de gachas y sirvió un poco en un cuenco de madera. El niño comía como si absorbiera cada gota de vida. Elías no hizo más preguntas. Solo observó en silencio cómo el niño terminaba de comer. Bebía un sorbo del agua preciosa que Miguel había traído del pozo de piedra, a 10 kilómetros del pueblo. Cuando el niño se limpió la boca, alzó la vista. Miró alrededor del jardín árido y se detuvo en el naranjo con frutos dorados y brillantes. Susurró, huele como en el sueño de mi madre. Elías se giró. La naranja ahora estaba redonda, con la piel dorada por el sol. Era tan perfecta que parecía no pertenecer a este mundo. Se levantó, caminó hasta el naranjo, extendió la mano y la recogió con toda la serenidad de quien sabe que está por despedirse de una parte de su corazón. El niño lo miró con los ojos muy abiertos, incrédulo. Usted va a dármela, sí. La necesitas más que yo, pero... ¿Cuánto tiempo le tomó cultivarla? Elías sonrió. Una sonrisa sin dientes, sin belleza, pero llena de ternura, casi toda una vida, le ofreció la naranja. El niño la tomó con ambas manos, temblorosas como si temiera dejar caer un tesoro. Apretó la fruta contra su mejilla, cerró los ojos y luego la llevó a su nariz, inhalando profundamente. El sol iluminaba su rostro, y Elías sintió, como si estuviera viendo a sí mismo 70 años atrás. El niño no la comió de inmediato. Partió la naranja por la mitad, aunque sus manos temblaban, y ofreció una mitad a Elías. Usted la cultivó. Debe disfrutarla primero. Elías miró la mitad de la naranja y negó con la cabeza. No la necesito. Quien da, no debe recibir de vuelta. Quédate con ella. El niño tenía los ojos llenos de lágrimas. Se sentó bajo el árbol y comió lentamente, gajo por gajo. Mientras el jugo de la naranja resbalaba por sus dedos oscuros y ásperos. Elías se sentó a su lado, en silencio. Miguel, detrás de ellos, movía levemente la cola, con la mirada fija en la luz del sol que se extendía poco a poco por el terreno. Cuando terminó de comer, el niño permaneció en silencio un buen rato. Luego dijo, con una voz suave como el viento sobre el campo, gracias. Usted no lo sabe, pero... acaba de compartir la gracia del cielo. Elías se quedó inmóvil un instante. Esa frase, la gracia del cielo, la había escuchado antes. De su esposa, muchos años atrás, cuando ella hablaba de un pedazo de pan que él ofreció a un desconocido hambriento. Cuando uno da sin esperar nada, el cielo lo ve, decía ella. Y ahora, esas palabras regresaban a través de un niño, desconocido, de una tierra abrasada más allá del horizonte. El niño se puso de pie. Se inclinó profundamente ante Elías y Miguel.
y bajó la colina. No miró atrás. Pero Elías lo siguió con la mirada hasta que fue solo un punto entre el polvo, y luego desapareció. Elías volvió al naranjo. Donde colgaba la fruta, ahora solo quedaba una rama desnuda. Pero en vez de sentir vacío, experimentó una paz como nunca antes. Como si ese acto de dar sin recibir fuera lo último que faltaba en el jardín, una acción suficiente para despertar algún milagro profundo en la tierra, Elías se sentó junto a Miguel, mientras la tarde caía dorada como miel. El viento pasaba por los matorrales secos, llevando consigo un aroma de naranja, suave como el rocío, y esperó. Sin expectativas, sin súplicas. Solo esperó, porque sabía que algo estaba cambiando. Aquella mañana, Elías no se despertó por el canto del gallo ni por el viento que se colaba por las rendijas de la puerta, como de costumbre. Lo despertó algo muy extraño, un aroma. Un olor intenso a naranja, suave y fresco como una brisa de primavera. Un aroma imposible de encontrar en esta tierra árida, y mucho menos podía venir de una sola naranja que él había entregado el día anterior. Elías parpadeó. Se incorporó, con la cabeza aún aturdida por un sueño difuso en el que había visto a su difunta esposa sonriéndole, señalando hacia el jardín y susurrando: «Mira de nuevo ese lugar donde sembraste aquello que nadie se atrevió a creer». Miguel, el viejo burro, también estaba inusualmente extraño esa mañana. No yacía como de costumbre, sino que estaba de pie, con los ojos muy abiertos, las orejas erguidas, mirando hacia el jardín trasero como si algo impactante hubiera ocurrido allí. Elías se puso su capa ligera, con las piernas aún temblorosas por el frío matutino, y salió afuera, y se quedó paralizado. Todo el jardín frente a él había cambiado por completo. La tierra agrietada y reseca del día anterior ahora estaba llena de un verde suave y fresco, cubierto de jóvenes naranjos que se alzaban. Altos, con hojas nuevas que temblaban al viento. No se trataba solo de uno o dos árboles, sino de cientos. Incluso miles de naranjos, alineados en hileras rectas, como si alguien los hubiera planificado cuidadosamente. En las ramas colgaban naranjas jugosas, redondas y doradas, que se mecían con la brisa, desprendiendo una fragancia dulcemente extraña. Ese aroma se fundía con el aire, creando una niebla ligera de naranja que cubría toda la colina. Elías no podía creer lo que veían sus ojos. Caminó lentamente, con los pies tocando una tierra ahora suave, húmeda y fresca, muy distinta al calor abrasador que había soportado durante tantos años. Cada paso lo hacía sentir como si se adentrara más en un sueño mágico del cual temía despertar. Miguel lo seguía de cerca, olfateando suavemente como si percibiera algo especial. El viento matutino acariciaba la espalda llena de cicatrices de Elías. Y fue entonces cuando escuchó el sonido del agua fluyendo, agua. Un sonido que se había vuelto un lujo en los más de 10 años que llevaba esta tierra reseca. Elías se giró de golpe hacia el arroyo seco en el que tantas veces había depositado sus esperanzas. Y, en efecto, allí ahora corría un pequeño arroyo, claro como los ojos de un niño. El agua descendía desde la roca, serpenteando entre los arbustos de naranjos, extendiéndose hasta el borde del jardín, fluyendo bajo los pies de Elías y Miguel, para luego desaparecer tras la colina. Elías se agachó, tomó un puñado de esa agua fresca y bebió un sorbo. Era tan refrescante como si el alma de la madre tierra hubiera despertado, su dulzura pura, como exprimida directamente del cielo. Alzó la mirada al cielo. Ese día no había nubes, ni señales de lluvia. Todo seguía igual que siempre, solo que el sol estaba un poco más alto y el viento un poco más suave. Pero aquella tierra
se había transformado por completo cuando Elías llegó al centro del jardín, donde una vez había plantado su primer naranjo. Se detuvo allí, al pie del árbol más grande, de tronco rugoso y cubierto de musgo, el doble de alto que los demás. Vio algo que asomaba bajo la tierra recién removida, un cofre de madera. Sobresalía de la tierra como si alguien lo hubiera desenterrado intencionalmente, pero no había rastros de que el suelo hubiera sido escarbado. La madera estaba cubierta de musgo verde, con bordes incrustados de placas de bronce opaco, grabadas con extraños símbolos antiguos, líneas que se ondulaban como agua, curvas en lugar de afiladas. Elías se arrodilló. Su corazón latía con fuerza. Miguel estaba detrás de él, golpeando suavemente el suelo con una pata. Como si percibiera la sacralidad que envolvía ese lugar, él colocó suavemente la mano sobre la tapa del cofre. No se sentía ni fría ni caliente, solo una fuente de energía silenciosa, como si alguien lo hubiera estado esperando desde hacía mucho tiempo. Levantó el pestillo del cierre, no había cerradura, ni cuerda. El cofre se abrió como si él mismo lo hubiera querido. Dentro había un rollo de pergamino, enrollado y atado con un hilo marrón descolorido. Elías lo levantó, se sentía blando pero pesado. Tirando suavemente del hilo, desplegó el pergamino. Sobre el cuero estaban escritos unos caracteres antiguos, con tinta verde esmeralda, serpenteando como un manantial fluyendo. Elías no podía leerlos, pero cada vez que su mirada tocaba uno, su corazón sentía como si lo entendiera. Como si aquel lenguaje no estuviera hecho para la mente, sino para quienes han conocido el sufrimiento y la espera. Debajo del pergamino había una gema verde, del tamaño de una palma, en forma ovalada, brillando suavemente desde dentro. No deslumbraba ni cegaba. Pero cuando Elías la miró, vio un rostro. Era el rostro del niño del día anterior, el niño que había comido la última naranja. Sonreía. Luego el rostro se desvaneció, y en su lugar apareció la imagen de otro jardín, también con naranjas, con agua, con cielo, pero más vasto, más lejano, como si perteneciera a otro tiempo. Elías se sobresaltó. La gema ya no mostraba nada. Solo quedaba una luz suave emanando de ella, latiendo al ritmo de su corazón. Miguel se acercó, soltando un largo suspiro. Elías se volvió hacia él y susurró: «¿Es esto un regalo del cielo?». Miguel no respondió, pero lentamente inclinó la cabeza, un gesto que nunca antes había hecho, como una señal de reconocimiento. Elías abrazó la gema, abrazó también el pergamino, y se sentó al pie del naranjo más grande. Miró a su alrededor. Las naranjas temblaban bajo el sol de la mañana, los árboles se mecían como saludando con la mano, y el murmullo del arroyo sonaba en sus oídos como una nana suave. No sabía por qué el cielo le había concedido esto. Solo sabía que todo había comenzado con una naranja y una decisión de dar sin esperar nada a cambio, y ahora algo muy grande estaba empezando a germinar en esa tierra, no solo naranjos, sino una cadena de milagros aún sin nombre. Menos de una semana después de aquella mañana extraña, el huerto de naranjos de Elías se convirtió en el centro de atención de toda la tierra árida que durante tanto tiempo solo había vivido en la duda y la desesperanza. Desde los pocos vecinos de la colina del sur hasta los habitantes del pueblo pesquero al pie de la pendiente del oeste, todos habían oído hablar del milagro inesperado en la tierra que solía ser maldita como la tumba de la vida. Los primeros en llegar fueron los más pobres, con las manos vacías, el estómago hambriento, los pies agrietados por la arena ardiente, olvidados por sus propios pueblos en las sequías pasadas. No se atrevieron a pedir nada, solo se quedaron a lo lejos.
mirando el jardín como se mira un sueño que da miedo romper. Pero Elías, con su ropa vieja descolorida y los ojos más brillantes que cualquier rayo de sol, les hizo señas para que se acercaran, sin preguntas, sin pesar, sin pruebas de moralidad. Él recogía las naranjas con sus propias manos y las ponía en las de cada persona, acompañado siempre de una frase: cómetela mientras aún guarda el calor del sol. Te contará una historia al estómago que tu alma necesita oír. Aquellas naranjas eran muy especiales. No solo aromáticas, dulces y jugosas. Al comerlas, la gente se sentía más fuerte, más clara, como si hubieran dormido un sueño profundo y sin pesadillas. Los niños desnutridos. Tras unos días comiendo naranjas del jardín de Elías, recuperaban el color en las mejillas. Los ancianos que pensaban que ya no podrían levantarse, después de 3 días bebiendo jugo exprimido por él, podían por fin salir solos al umbral de sus casas, mirar el sol sin tener que cubrirse los ojos con la mano. Muy pronto, la gente empezó a llegar, desde las aldeas cercanas e incluso desde lugares más lejanos, donde los rumores sobre el anciano de las naranjas proféticas se habían esparcido como el viento. Traían arroz, cerámica, sal marina, incluso dinero, para intercambiar por naranjas, pero Elías se negó: no las vendo. Las cultivo para compartir, no para comerciar. Solo aceptaba una cosa a cambio: cada persona que comiera una naranja debía contar una buena acción que hubiera hecho, por pequeña que fuera, incluso si era solo un abrazo dado a alguien solitario. La gente lo llamaba el viejo Elías, el loco sabio. Lo decían riendo, pero con gratitud. Sin embargo, no muy lejos de allí, en una mansión de piedra blanca en lo alto de la colina Cerem, donde las viñas estaban marchitas y el lago seco, doña Amelia observaba todo con sus gafas amarillas y empañadas. Ella no reía. Y, sin duda, no se sentía agradecida. Doña Amelia era la mujer más rica del pueblo, viuda de un comerciante que había explotado sal en minas profundas junto al mar. Pero también era conocida por ser temida, altiva y maliciosa. Había intentado cultivar naranjas, contrató campesinos, invirtió en maquinaria, pero en sus tierras solo crecían raíces podridas. Mientras tanto, Elías, un hombre sin nada más que un burro viejo y un cuerpo delgado como huesos, tenía un jardín milagroso. Para ella, aquello era una humillación imperdonable. Esa noche, en la gran mesa del comedor revestido de madera tallada con incrustaciones de marfil, doña Amelia convocó a un grupo de fieles, personas que alguna vez dependieron de su caridad, o débiles que estaban dispuestos a cambiar su fe por unas monedas goteadas desde su mano. Sé que él tiene algo en su poder, dijo, sin apartar la vista de su copa de vino color ámbar. Un objeto con poder mágico. Un talismán. Lo habéis visto, ¿no? Agua que fluye, naranjas que crecen, enfermos que sanan. No puede ser natural. Un hombre bajo y gordo llamado Berto, antiguo picapedrero, ahora sirviente de Amelia, habló. Se dice que tiene una piedra que brilla. Quizás de ahí proviene toda la magia. Doña Amelia sonrió, una sonrisa como cuchilla pelando una manzana. Dulce por fuera, pero que corta hasta el hueso. Entonces, vamos a ayudarlo a compartir esa magia. Desde ese día, comenzaron a circular susurros extraños en el pueblo. Primero en el mercado, dicen que Elías puede leer los antiguos símbolos de los brujos. Lo vi susurrar a los troncos antes de que maduraran los frutos: quien come esas naranjas cae bajo un hechizo. Oye voces en su cabeza. Poco a poco, los susurros se convirtieron en rumores. Y los rumores en advertencias dichas cada vez más fuerte. Una noche,
Elías encontró un cartel clavado frente al portón de su jardín: pueblo, no os dejéis engañar. La naranja puede ser dulce, pero también lo son las palabras del demonio. Miguel mordió el cartel, rompiendo cada pata del soporte como negándose a dejar que la mentira echara raíces. Elías no reaccionó. Solo se sentó entre los naranjos, tocando en silencio una melodía antigua en su laúd de 3 cuerdas, que guardaba bajo una tela, pero la envidia ya había prendido fuego. Los que antes aceptaban naranjas empezaron a dudar en volver. Temían las miradas de los demás, algunos, que en otro tiempo contaron buenas acciones para obtener una naranja. Ahora lo negaban: nunca comí nada de allí, solo fui a mirar esas naranjas. Huelen raro. Elías no culpó a nadie, seguía recogiendo naranjas cada mañana, colocándolas en pequeñas cestas de bambú frente al jardín, con un cartel que decía: quien lo necesite, que lo tome. Pero cada vez venía menos gente. Aquella noche, el cielo sobre la región de Dustmere estaba cubierto por una capa de nubes negras y densas como alquitrán. No había luna. No había estrellas. No soplaba el viento. El aire parecía estar tensado por un hilo invisible, y en el extremo de ese hilo se encontraba una pequeña casa de piedra, silenciosa, entre un huerto de naranjos cargados de frutos. Dentro de la casa, Elías seguía despierto. No podía dormir. No por miedo, sino porque su corazón le alertaba con una corazonada extraña que solo aquellos que han vivido una pérdida profunda pueden reconocer. Miguel, recostado a su lado, movía la cola suavemente en la oscuridad, suspirando de vez en cuando como si conversara con la noche. Cuando el pequeño reloj de madera en la pared marcó las 3 con 3 campanadas, la puerta de madera del frente tembló violentamente. No hubo golpes, ni se escuchó su nombre. Solo el sonido de impactos, urgentes, brutales, como si quisieran romper la paz por la fuerza. Elías no alcanzó a levantarse cuando la puerta estalló, astillas de madera volando por todas partes. Miguel se irguió de inmediato, rugiendo con furia. Su rebuzno sonaba como piedras chocando en un abismo. Las siluetas humanas irrumpieron, portando antorchas, armas y rostros que ya no parecían humanos. Eran rostros de codicia, deformados, tensos, fríos como el hielo. A la cabeza iba doña Amelia, vestida con un traje negro con bordes de encaje metálico, como si asistiera a una ceremonia más que a un allanamiento. Sus ojos brillaban con fuego, una mirada que ya no podía ocultar su deseo de poseer. Viejo, hemos venido a liberar la magia de las manos de un egoísta, declaró con arrogancia. La has retenido demasiado tiempo. Ahora es momento de que alguien más capaz la utilice. Elías no dijo nada. Solo retrocedió un paso, su mano sobre el lomo de Miguel, como si intentara calmar a ambos. Sabemos dónde escondes la piedra, Berto. El enano que seguía a Amelia se acercó al viejo armario de madera. No te haremos daño si nos la entregas. Pero no esperaron su consentimiento, destrozaron el armario. Sacaron el antiguo cofre de madera, el que Elías había escondido cuidadosamente en un compartimiento bajo las tablas del suelo. Aunque hacía tiempo que había dejado de ser un secreto, Amelia abrió el cofre con sus propias manos. Cuando la gema de jade resplandeció, su luz verde se esparció por toda la casa como el aliento de una criatura viva. Esa luz tocó los rostros de los invasores, haciendo que algunos dudaran por un instante. Pero Amelia no. Ella tomó la piedra, la alzó en alto como una reina coronándose. La magia. Al fin es mía. En ese instante, Miguel se lanzó, intentando arrebatar la gema. Pero Berto ya lo esperaba,
alzando un leño, golpeó con fuerza el cuello del burro. El viejo animal cayó, sus patas se doblaron, y emitió un gemido desgarrador, como si brotara desde las entrañas de la tierra. Elías gritó y corrió hacia Miguel, pero dos hombres lo sujetaron y lo arrojaron al suelo. «Enciérrenlos», ordenó Amelia, sin soltar la gema, «ya encontraré cómo controlar esto». Arrastraron a Elías y a Miguel fuera de la casa, que antes fue un santuario de perseverancia y bondad, y los llevaron a un viejo sótano de piedra detrás del granero del pueblo. Aquel sótano, usado en otros tiempos para almacenar sal y vino, había estado abandonado por años. Sus muros cubiertos de musgo, la puerta de hierro oxidada, y un aire húmedo y denso que parecía tragarse cualquier sonido, los arrojaron allí dentro, cerraron la puerta con llave y se marcharon. Sin una explicación. Sin un ápice de remordimiento. Durante 2 días, Elías y Miguel fueron retenidos en la oscuridad. Sin luz. Sin comida. Solo el silencio de la desesperación y el goteo constante de agua desde la bóveda. Miguel tenía una herida en la pata trasera, un golpe que lo hacía cojear y respirar con dificultad. Elías usó su capa para improvisar un vendaje, intentando calmar al animal que consideraba como parte de sí mismo. Pero lo que realmente lo atormentaba no era la oscuridad ni el hambre. Era la joya, no, el cofre, porque Elías sabía que no comprendían lo que acababan de robar. El cofre no contenía solo la joya. En el fondo, oculto tras un forro de tela desgastada y una capa de madera falsa, había un compartimento secreto. Elías lo había descubierto tras la primera noche en que ocurrió la magia, y dentro, halló un mapa hecho de piel de cordero, enrollado y sellado con cera roja, marcado con el emblema de un naranjo de 3 ramas. El mapa mostraba un antiguo camino que seguía la cordillera del norte, conduciendo a una estrecha grieta en la roca que las leyendas llamaban la Puerta del Cielo. Según lo que Elías logró descifrar de los caracteres antiguos en el pergamino adjunto, allí, sus antepasados, quienes habían sido guardianes de la región de Dustmere hace más de 2 siglos, habían escondido un gran tesoro, monedas de oro, joyas preciosas, y riquezas invaluables otorgadas por caravanas de comerciantes transcontinentales. ¿Su valor actual? Elías lo había estimado, de manera aproximada, en más de $1 millón estadounidenses si se convertía a estándares del siglo XXI. Pero Elías nunca fue a buscarlo. Porque comprendía, el verdadero tesoro es lo que siembro cada día. Si mi corazón cambiara por $1 millón, Dustmere estaría muerta para siempre. Ahora, el cofre y la joya habían caído en manos de aquellos que solo sabían poseer, pero no cuidar. Y el mapa yacía en el fondo del cofre, donde nadie se había molestado en mirar, desde el día en que Elías y Miguel fueron encerrados en el sótano húmedo detrás del almacén del pueblo. El tiempo dejó de transcurrir de manera normal. Para Elías, cada hora parecía durar toda una vida. Sin luz, sin sonidos aparte del goteo del agua, sin una sola palabra de consuelo. Su cuerpo se debilitaba poco a poco, pero su mente no moría, porque a su lado, Miguel seguía allí. El viejo burro se acurrucaba junto a él cada noche, apoyando su cabeza en el vientre de Elías como si escuchara sus latidos. A veces Elías susurraba viejas canciones, a veces solo permanecía en silencio, acariciando suavemente la oreja de Miguel como una forma de mantenerse consciente. Aunque estaba exhausto, nunca se sintió solo. No mientras Miguel, su último amigo, el único que nunca lo había abandonado, estuviera con él, afuera. La vida comenzaba a retirarse del pueblo una vez más, pero esta vez más rápido, con más furia, como si la propia tierra estuviera enfadada por los actos humanos,
los naranjales empezaron a morir. Al principio nadie lo notó, porque los árboles aún tenían frutos tras la primera cosecha. Pero solo unos días después, las hojas comenzaron a amarillear, y luego aparecieron manchas marrones que se expandían como quemaduras. Las naranjas, antes grandes y jugosas, se arrugaron y cayeron al suelo como aves muertas arrancadas por el viento. El arroyo, esa agua sagrada que había salvado tantas vidas, empezó a menguar, a fluir más lento como si alguien la estrangulara en su origen. En solo una semana, la superficie del agua se agrietó, dejando ver el barro gris con un olor a podredumbre. Quienes antes se burlaban de Elías empezaron a murmurar de nuevo. No se atrevían a ir a la mansión de doña Amelia para preguntar, porque ella se encontraba sumida en la locura. El mapa que encontraron en el fondo del cofre solo conducía a una cueva derrumbada desde hacía tiempo. Excavaron, hicieron explotar rocas, buscaron de todas las formas abrir un camino, pero cuanto más cavaban, más se derrumbaban las piedras. No había tesoro. No había gema de renacimiento. La joya de jade que sacaron del cofre también perdió su luz desde que fue separada de Elías, convirtiéndose en una piedra fría, tan común como cualquier guijarro en el camino. La sed de milagros se transformó en una sed de agua real. La temporada seca llegó temprano, el arroz no brotó, los peces flotaban muertos, cubriendo de blanco el tramo final del canal en el pueblo. Los niños tosían sin parar, los ancianos yacían encogidos bajo mantas. Con la boca reseca y la mirada extraviada, el silencio del huerto de naranjos era la maldición más grande. Pero en aquel sótano de piedra, Miguel no se había rendido. Elías estaba tan débil que no podía levantarse. Su respiración se volvió entrecortada, a veces apenas unos leves sollozos, como una brisa deslizándose sobre la superficie del estanque. En un instante, Miguel apoyó su cabeza sobre el pecho del anciano, sintió como su corazón se ralentizaba. Y su decisión se formó en un abrir y cerrar de ojos, en una noche sin luna, cuando el viento soplaba por las rendijas del sótano llevando consigo el lejano ulular de un búho. Miguel comenzó a patear la puerta. Al principio, lo hizo suavemente. Luego, con más fuerza. Y finalmente, con toda la energía que le quedaba, a pesar de que su pata trasera seguía adolorida por el golpe de Berto. Los golpes sonaban con regularidad, como un tambor, como un grito de auxilio golpeando el corazón de la tierra. El óxido cayó de las bisagras. La cal se desprendía en escamas. Tras 2 horas, las bisagras se rompieron, y la puerta se abrió como si fuera un ojo ciego al que le devolvieran la vista. Miguel no dudó. Bajó la cabeza, levantó a Elías sobre su lomo, usó la misma tela con la que el anciano solía amarrarse para formar una especie de correa, y la tensó alrededor de su cuerpo como un yugo. No tomó el sendero habitual, eligió el antiguo camino que cruzaba por entre los árboles calcinados, el que llevaba al pueblo en otros tiempos, el sendero que solo Elías y él recordaban, cuando Miguel apareció en medio de la plaza del pueblo, cargando el cuerpo inmóvil de Elías sobre su espalda. Todo el pueblo enmudeció, nadie supo qué decir. Nadie se atrevió a acercarse. Hasta que un niño gritó: «¡Es Miguel! ¡El burro de don Elías!». Y Miguel cayó de rodillas, empapado en sudor. La gente corrió hacia él. Elías no estaba muerto. Pero estaba tan débil que no podía abrir los ojos. Su cuerpo mostraba moretones hinchados, sus brazos y piernas lucían como los de alguien que hubiera salido de debajo de la tierra. La noticia llegó a la mansión de doña Amelia. Ella se quedó inmóvil junto a la ventana, mirando hacia el huerto de naranjos, ahora lleno solo de ramas secas y sin hojas.
escuchando los murmullos afuera. Por primera vez en su vida, sintió miedo de las miradas del pueblo, aquellas que antes siempre había controlado con dinero. Llovía. Tras muchos meses de solo ver sol abrasador y polvo, la primera lluvia cayó sobre Dustmere como una suave sinfonía entre el cielo y la tierra. Las gotas no caían con furia, sino con calma, lentamente, como si acariciaran las heridas de aquella tierra arrepentida. Los aldeanos se reunieron alrededor de la vieja casa de Elías, ahora trataban de reunir piedras, tablones viejos, todo lo necesario para repararla. Dentro, el anciano descansaba en una cama improvisada de bambú que ellos mismos habían construido, y Miguel, el viejo burro fiel, estaba envuelto en una manta de lana con un bordado de naranjas, un pequeño regalo de los niños del pueblo. El silencio cubrió toda la región durante varios días. Nadie reía, nadie cantaba, no había discusiones ni chismes. Solo había palabras contadas, trabajo constante y gratitud. En la mañana del 10º día, cuando el sol se alzó tras una delgada neblina, Elías cruzó el umbral de su puerta. Ya no vestía su capa descolorida. En su lugar, llevaba una sencilla camisa azul índigo, cosida por una anciana del pueblo con retazos de tela vieja. Su cabello estaba recogido en la nuca, y su mirada, aún profunda y amable como siempre, brillaba más que nunca, como si llevara consigo la luz del amanecer sobre los hombros. Junto a él estaba Miguel. Su paso seguía siendo desigual, pero sus ojos brillaban con viveza y energía. Los aldeanos, al ver aquellas dos siluetas, sintieron como si volvieran a contemplar la primera luz de la esperanza. Elías hizo una pausa y acarició con ternura la nuca de Miguel. ¿Ustedes creen que el milagro proviene de la gema? Pero la gema solo brilla cuando hay fe. Piensan que el cofre guarda hechizos. Pero el verdadero hechizo son sus acciones, cuando comparten, cuando se arrodillan para pedir perdón, cuando se cuidan unos a otros sin esperar recompensa. Luego se volvió hacia la casa de piedra, ahora más limpia, con aroma a aceites esenciales y hojas de menta flotando en el aire. Hizo una señal a dos jóvenes, quienes sacaron un viejo cofre de madera, cubierto por una lona de arpillera desgastada. Todos contuvieron la respiración. Miguel se acercó y, con los dientes, desató la cuerda que sujetaba la tapa del cofre, una costumbre que había adquirido desde que Elías empezó a debilitarse. El cofre se abrió. En su interior, no emanaba ninguna luz. No había gema luminosa. Solo un compartimiento de madera vacío en la parte superior, donde alguna vez estuvo la gema, y un pequeño hueco cuadrado en el fondo del cofre. Elías se arrodilló y, con una vieja llave de madera que había escondido en la suela de su zapato durante años, abrió el fondo falso. Se oyó un leve clic, y apareció un compartimiento secreto. De allí sacó un rollo de pergamino, cuidadosamente envuelto en seda marrón y atado con cuerda de cáñamo. Lo desplegó, y línea por línea apareció el dibujo, un mapa hecho a mano, con tinta marrón ya descolorida, pero aún legible, indicando el camino desde Dustmere, pasando por 3 colinas, un arroyo seco, y finalmente una cueva llamada la Boca del Silencio. Elías alzó el mapa hacia el sol, para que los rayos atravesaran cada línea y palabra. Este es el legado de nuestros antepasados. No es magia. No es brujería. Es solo un tesoro escondido, para que algún día sus descendientes lo usen para restaurar esta tierra. Se volvió hacia la multitud, y dijo lentamente, $1.000.000, no para dividirlo, no para que alguien se enriquezca, sino para sembrar nuevamente la fe en la bondad. La plaza entera quedó en silencio. Entonces,
Se oyeron pasos. Doña Amelia, quien una vez lideró la incursión al lugar, salió de entre la multitud. Con el cabello enmarañado y el rostro demacrado. Se acercó a Elías y se arrodilló ante él, sin levantar la cabeza. Yo me equivoqué. No por el tesoro, sino porque creí que el milagro era algo que se podía controlar. Pero ahora sé que era yo quien estaba siendo controlada, por la avaricia, por el orgullo. Elías asintió, gracias por decirlo. Porque eso también forma parte del milagro. Luego se inclinó, dio unas palmaditas en el hombro de Miguel, que en ese momento permanecía de pie en silencio, como un dios guardián. Elías levantó la mirada y dijo, hoy no saldremos en busca del tesoro. Hoy, sembramos algo más importante, un nuevo huerto de naranjos. Los aldeanos no dijeron nada. Entraron al antiguo jardín, ahora solo quedaban tocones secos de naranjos. Y allí mismo, con las mismas manos que antes se habían arrodillado a pedir perdón, comenzaron a cavar hoyos, a carrear agua, y sembrar semillas. Elías iba de fila en fila, señalando los lugares, mientras que Miguel, en silencio, cargaba bolsas de semillas a ambos lados del lomo. Aquella tarde. La lluvia cayó por segunda vez, nadie huyó. Permanecieron bajo la lluvia, con los pies cubiertos de barro, el sudor mezclado con el agua que caía del cielo. Pero todos sonreían, y en medio del huerto que comenzaba a renacer, Elías alzó la vista hacia el cielo, con los ojos brillando como la gema que alguna vez sostuvo entre sus manos. Sabía que el milagro había regresado, no en el cofre. No bajo la roca. No en los sueños, sino en el lugar donde el corazón humano sabe reconocer sus errores, sabe perdonar y sabe comenzar de nuevo desde la bondad. Durante los 3 meses siguientes, la región de Dustmere cambió día a día, no por excavadoras ni por tecnología de la ciudad, sino por la fe y la unidad. Con 1/3 del tesoro, Elías construyó un sistema de riego moderno, con tuberías subterráneas, estaciones de filtrado solar y pozos profundos reutilizables. Ahora, cada casa del pueblo tiene agua, y cada jardín se riega con la regularidad de una respiración. Miguel, después de aquel gran suceso, ya no era solo el burrito de siempre. Llevaba una insignia de madera tallada con una gota de agua y una naranja sobre el pecho, y se convirtió en un símbolo viviente. Cada mañana, Miguel acompañaba a Elías a revisar las tuberías. Empujaba con el hocico las válvulas de agua y hasta sabía dar golpecitos en las puertas para recordarles a los vecinos. Cerrar el grifo si lo olvidaban. La gente decía, si Elías es la mente, Miguel es el corazón de Dustmere. Con 1/3 del tesoro, Elías construyó una escuela en la colina donde alguna vez creció el primer naranjo. La escuela fue nombrada Escuela Miguel, Escuela de la Amistad, con un tejado de tejas rojas, paredes blancas y ventanas amplias que daban hacia el resurgir de los naranjales. Niños de las regiones vecinas también fueron invitados a estudiar gratis. Los maestros fueron seleccionados no solo por sus títulos, sino por su deseo sincero de sembrar letras como quien siembra semillas. En la entrada de la escuela había una pequeña estatua, Elías de pie, una mano sobre el hombro de Miguel, y la otra levantando una naranja madura. En la base de la estatua se leía, la bondad no necesita magia. Ella es la magia. El resto del tesoro, Elías lo usó para construir un centro médico, no grande ni complejo, pero limpio, bien equipado con lo básico y con una sala de luz especial, donde colgaba la piedra de jade. Cualquiera que entrara a curarse debía sentarse en silencio 5 minutos frente a la luz de la piedra, sin hablar, solo pensando en la última cosa buena que había hecho.
Algunos decían que esa luz sanaba. Otros, que no. Pero curiosamente, todos los que salían de aquella sala lo hacían con una sonrisa. Pasaron 5 años. Elías era más viejo, pero no mucho más débil. Seguía caminando cada mañana, cuidando los naranjos, contando historias a los niños, y a veces leía de nuevo el pergamino con los antiguos símbolos. Miguel, ahora con algunos pelos plateados en la cola, seguía caminando tranquilo a su lado, la cabeza ligeramente inclinada, como si supiera que ahora tenía un papel más importante que nunca. La historia de ambos se contaba una y otra vez, no solo en el pueblo, sino más allá, llevada por el viento. Algunos venían desde la capital a ofrecer dinero por la piedra de jade. Otros proponían hacer una película. Elías lo rechazó todo. Nuestra historia no es para vender. Solo debe compartirse. Hasta que un día, un niño, estudiante de primer año de la escuela Miguel, le preguntó a Elías: «Abuelo, ¿y si un día la piedra de jade ya no brilla?». Elías sonrió y acarició su cabeza. «Si se apaga, es porque hemos hecho algo mal. Y lo que hay que arreglar somos nosotros, no la piedra». Muchos años después, se fundió una pequeña placa de bronce frente al centro médico, en la que se leía: «El tesoro no está en cavernas ni en mapas, está en el corazón que sabe compartir, en la mirada que sabe pedir perdón, en la mano que se extiende sin esperar nada a cambio». La codicia engendra muerte, pero la bondad crea inmortalidad. Y bajo la última línea, estaba firmado: Elías Miguel, los primeros que sembraron. La historia del señor Elías y el huerto de naranjos en la tierra de Dustmere no es solo un viaje para superar los desafíos de la naturaleza, sino también un símbolo profundo de la perseverancia, el sacrificio y el poder de la bondad. En una tierra árida, donde la vida parecía estar maldita, Elías, un hombre solitario junto a su burro Miguel, llevó consigo un sueño que parecía una locura: plantar un huerto de naranjos en medio del desierto. Aunque sabía que las posibilidades de éxito eran casi nulas, persistió en sembrar cada semilla, en regar con cada gota de agua escasa, no para enriquecerse, sino para demostrar que la vida puede brotar desde la fe. El momento en que Elías entrega la única naranja que había cuidado casi toda su vida a un niño hambriento es cuando la historia alcanza su punto más alto en humanidad. No fue una simple entrega material, sino un acto que simboliza el altruismo incondicional, algo que ningún milagro puede crear por sí solo. Y fue precisamente a partir de ese acto que la naturaleza pareció renacer, respondiéndole con un jardín de naranjos frondosos y un manantial de agua cristalina. Sin embargo, la historia también refleja la realidad de la codicia y el egoísmo humanos. Cuando apareció el milagro, no solo trajo vida, sino que también despertó los deseos, representados por la traición y apropiación de doña Amelia. En el momento en que las personas olvidaron el origen del milagro, la bondad y el compartir, todo se derrumbó. El huerto murió, el agua desapareció y la aldea cayó en la miseria. Al final, la redención y el despertar del pueblo muestran que el verdadero milagro no está en una joya, ni en un cofre de tesoros, sino en un corazón capaz de amar, de pedir perdón y de atreverse a empezar de nuevo. La historia nos recuerda que los milagros solo existen cuando las personas son lo suficientemente valientes para vivir con bondad, y que el tesoro eterno no está en el oro ni en la plata, sino en la fe, la compasión y la unión de la comunidad, con una trama rica en metáforas y un profundo espíritu humanista. La historia de Elías y Miguel se convierte en un hermoso canto de alabanza al ser humano, personas que, aunque pequeñas, pueden lograr cosas grandiosas solo con bondad y sacrificio.
Muchas gracias a todos por dedicar su tiempo a seguir y escuchar esta historia. No olviden suscribirse al canal, dejar un comentario y compartir este vídeo con los demás. Les deseo paz y felicidad.